Forma impositiva que planea el gobierno nacional. Uno de los puntos que más nos había llamado la atención tenía que ver con el gravamen a bebidas alcohólicas, concretamente a vinos, a champaña y a cerveza. Y cuando hablamos de cerveza, sin lugar a dudas, en Santa Fe, no solamente por la idiosincrasia de santafesinos, sino porque una de las empresas más importantes de toda la región está radicada en Santa Fe. Hablamos de CSU, en este caso Cervecería Santa Fe, y está con nosotros Juan Pablo Barrale. Vamos a charlar un rato, es gerente corporativo de Cervecería Santa Fe. ¿Cómo anda, Juanpi? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿cómo cayó esta noticia? Con preocupación, porque si bien uno puede analizar escenarios y siempre las bebidas con alcohol estamos analizando escenarios más complejos de los que vivimos, el conocer el proyecto de reforma tributaria del ministro el otro día y ver los distintos gravámenes de las bebidas con alcohol nos preocupa porque la cerveza, por empezar, ya hoy tiene una carga impositiva del 52% en su precio, porque quedamos muy descalzados de otras bebidas con alcohol, por el caso del vino, que es la segunda categoría en bebidas en Argentina, y en ese sentido nos sentimos de alguna manera discriminados. Hoy el vino no paga impuestos, el vino y el champán no pagan impuestos en Argentina, es 0% su alícuota, mientras que la cerveza está en un 8,7%. El proyecto del ministerio aumenta más de un 100% la alícuota de la cerveza, la lleva a 17%, y aumentaría, y siempre lo pongo en condicional, el de vino de 0 a 10 de manera gradual, lo cual durante un tiempo te deja muy descalzado. Eso nos preocupa porque no es lo que pasa en el resto de los países de la región y te diría del mundo. ¿Qué pasa? Leía el otro día, por ejemplo, con los distintos planes de inversión, que generalmente se tienen planificados a 2, 3, 4, 5 años, y cuando aparece, bueno, en este caso esta reforma impositiva con estas características, reforma tributaria, cambia cualquier tipo de perspectiva que se pueda llegar a tener al mediano plazo. Sí, obviamente ahora estamos un poco teorizando porque es un proyecto de ley que tiene que ir al Congreso y no está definido, ¿no? Pero bueno, está un poco la bajada de línea del Poder Ejecutivo Nacional, está clara. Nosotros estimamos, y el año pasado justo hicimos un análisis, que un aumento de impuestos internos claramente lleva a un aumento de precio, porque el impuesto interno, por la lógica de cómo se calcula, en general se traslada a precio, y eso no es gratuito, tiene un impacto sobre los volúmenes y sobre la venta. Una caída en volúmenes obviamente es una retracción para la industria, que la podemos llegar a estimar en 1 millón de hectolitros. Estamos hablando de una industria que a nivel nacional vende 18 millones de hectolitros, 1.800 millones de litros, para ponerlo en términos más fáciles. Y ese impacto tiene un impacto en el empleo directo y en el empleo indirecto. Y por supuesto hace más caro los planes de inversión, porque uno en general proyecta inversiones para crecer en capacidad de envasado, en capacidad de elaboración. Si la industria se cae, claramente sería un poco fantasioso pensar en invertir para crecer en una industria que no puede sostener ese nivel de crecimiento. Pero bueno, sí, nuestros planes que a 2020 giran alrededor de los 200 millones de dólares, por supuesto que si este proyecto se aprueba, hay que por lo menos hacer los números de nuevo. Recién contaste que el 52% de la composición del precio del litro es, en realidad, en general, es de carga impositiva. Así es. ¿Siempre fue así? ¿En algún momento fue mucho menor? ¿Y cómo se acostumbró la empresa? ¿Cómo parió la empresa y qué impacto tuvo en la empresa cuando hubo un aumento grande en carga impositiva? Bueno, este 52% está compuesto por toda la carga impositiva, ¿no? Tributaria, no solamente internos. Es desde hace mucho tiempo así. La cerveza paga 8,7 como las gaseosas, el vino paga 0 desde hace mucho tiempo. Con lo cual, te diría que los últimos 20 años que CSU está operando en Argentina, el cambio nunca ha sido radical y siempre hemos convivido con el mismo sistema. Más allá de tener esta diferencia, creo que la industria cervecera hizo lo posible para crecer y creo que creció versus el vino por un cambio también en la configuración del vino, que se volvió un producto más de élite, si se quiere, en algún punto, o de algunas categorías, contra la cerveza. Pero lógicamente que hace que la capacidad de competir internamente sea también más difícil. También la cerveza y el vino se diferencian en que quizás la cerveza es un producto de producción nacional y consumo nacional, mientras que el vino tiene también un foco exportador. Pero en ese sentido te diría que siempre hemos convivido con esta carga impositiva, que es difícil de competir. Hay otras complejidades en la competitividad,
pero que sea grave nos preocupa mucho. ¿Hay alguna cámara que nuclea a todas las empresas vinculadas a este producto? Sí, de hecho nos reunimos la semana pasada. Cerveceros Argentinos es la cámara que nuclea a las empresas cerveceras y malteras. Para expresarse sobre este punto, sobre la posibilidad de esta modificación. Exactamente, para analizar el escenario, para debatir qué posición tomar. Y en esa reunión invitamos a distintas cámaras de cerveceros artesanales que están nucleados en distintas cámaras. Lo sumamos a la mesa. Y entre todos debatimos el tema, porque, Juan, y recién decía, hay 2 o 3 empresas muy grandes a nivel país, pero también hay 1000 microcervecerías, más o menos como se calcula. Ni siquiera bien las cámaras de cerveceros artesanales tienen el número exacto, pero uno puede estimar unas 1000 microcervecerías, y ellos van a sufrir mucho más que nosotros, incluso el aumento del impuesto, porque primero que es un sector emergente y de mucho crecimiento, ya lo dijo el senador electo Esteban Bullrich cuando hablaba de los emprendedores y habló del caso de la cerveza artesanal, que tienen una competencia de los que son un poco más chicos que ellos, que puede estar en un mercado informal. En la medida que aumentan los impuestos, el mercado informal tiende a crecer. Esto pasa en general en todos los países del mundo. En Argentina, por suerte, no tenemos un mercado de alcohol ilegal grande, si uno lo compara con otros mercados de la región, pero en la medida que aumenta la carga impositiva, el riesgo lo tenés. Claro. Pero digo, los sectores de los cerveceros más chicos sí tienen un riesgo mayor incluso de tener un descalce ahí de competencia contra otros. Juan Pablo, te pregunto, cuando uno ve y sigue, nosotros nos gusta seguir los temas económicos y demás, y vemos que mes tras mes los números de consumos en shopping, pero sobre todo en supermercados, caen. ¿La cerveza fue ajena a esto o no? Todo estos últimos año y medio y demás. El 2016 fue un año negativo, se cerró con números negativos, producto de distintas cuestiones, consumo, el clima también tiene su rol en la industria cervecera, la competencia de otras bebidas puede también tener su partido ahí. Este año es de recuperación del 2016, por suerte tenemos un año mejor, recuperando lo perdido en 2016, que es una muy buena noticia, por distintos factores. El clima es un factor, claramente este invierno no fue un invierno frío. No hizo frío. No hizo frío. Pero bueno, también hubo un gran movimiento de la industria, las marcas en cerveza son muy dinámicas, las nuestras y la competencia se mueven mucho. El sector artesanal volvió a meter a la cerveza, siempre digo yo cuando me preguntan si compite, digo, volvió a meter a la cerveza en la conversación, la gente sabe más de cerveza, le gusta salir a tomar cerveza y demás, y ayudó, si se quiere, a la reinvención de la industria. Así que no, este año es bueno, pero levantando un 2016 que fue malo. Claro, digo, porque esto llega, esta noticia llega en medio de eso, ¿no? De un momento más complicado, qué sé yo, por ponerlo de alguna manera. Sí, y el otro día cuando mirábamos los números, la cerveza es un mercado bastante maduro, en Argentina no crece demasiado, crece a tasas muy chiquitas, el año pasado decreció de hecho. En el concierto de la región, te diría que los per cápita de cerveza son bastante más altos, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, digo, se diferencian, hay más consumo. Y cuando ves un mercado maduro que crece a 1% o decrece, digo, sentís que tenés oportunidad, porque si en otros mercados se consume más cerveza y hay un per cápita más alto, sentís que tenés oportunidad. Cuando tenés una carga impositiva más alta o se complica tu capacidad de competir, bueno, eso se empieza a ensuciar un poco. ¿Cómo frenás una inversión a largo plazo? Pues no es fácil, digamos. No. Cuando tenés una planificación, invertís, si es mucho dinero, pero además con una planificación de largo tiempo, una noticia como esta que te cambia los costos y demás, también hace difícil que puedas frenar una inversión. Hace difícil, yo creo que en general uno tiende a empujar las inversiones, porque las inversiones son crecimiento, es modernización tecnológica, es muchas veces adaptarte a los cambios del mercado. El año pasado hicimos una inversión muy grande para duplicar nuestra capacidad de envasado de latas, porque el mercado argentino se está transformando y la lata está pasando a tener un rol muy relevante. Y digo, tenés que ir acompañándolo. Claramente es muy difícil tomar una decisión de retraer algo que ya probaste, como es un plan de inversiones y que está en ejecución. Y que está en ejecución en muchos casos. Lo que está en ejecución claramente sigue su rumbo, porque de vuelta estamos teorizando sobre lo que podría pasar, pero digo, lo que es más de largo, sí tenés espacio para analizarlo. Si ponés, voy a hacer ejemplos concretos, si agrandás tu capacidad para cocinar, tu cocina la agrandás o tus tanques de fermentación lo agrandás o no, depende un poco de cómo se mueve la industria. Claro. Si vos tendés a crecer, claramente necesitas ponerlo. Lo complejo
es que no son inversiones que se hacen de un mes para otro. Claro. Es un laburo de un año Claro. en agrandar una planta. Cuando apareció el número de 9.000 puestos de trabajo, Sí. de alguna manera en discusión sobre Sí. este tema, si bueno, están en riesgo 9.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. ¿Es un número, es una reacción de la industria para decir al gobierno, ojo, pará, o es real el número de 9.000? Digo, en un momento difícil de la economía, 9.000 puestos de trabajo en riesgo. Entre bodegas y cerveceros. No, eso es cervecero. Solo cerveza. Eso Directo viene- e indirecto. Directos e indirectos en toda la cadena de valor, que en la cerveza, no todo el mundo conoce el proceso, pero arranca en el campo con Sí, la- claro. el grano de cebada y termina en una góndola de un almacén. Ese cálculo está hecho por Macroview, que es una consultora muy importante, que la dirige Carlos Melconian, Ujú. sobre base de cálculos econométricos, digo, fórmulas que se pueden, que con ciertas variables uno puede estimar el impacto en el empleo, ¿no? Que se fuera a dar o no, obviamente va a depender de varias variables, pero digo, el riesgo potencial en la medida que uno deja de producir y vende menos, existe. claro. Porque es 1 millón de hectolitros menos en la industria que tiene su impacto. ¿Y CSU acá en Santa Fe, cuántos empleos genera? Nosotros tenemos una plantilla de 500 empleados directos y bueno, después indirectos. La industria cervecera calcula que por cada directo vos tenés 14 indirectos. ¿Cómo se compone ese 14? Se compone por gente que presta servicios, por proveedores de distintos... Preventistas. Sí. No, los prentistas son directos, pero vos tenés bueno. distribución, que sí es indirecto, porque tenés Claro. transporte, que son empresas aparte, tenés compra de servicios, compra de insumos, compra de materias primas, bueno, la cadena de comercialización también es muy grande. Y bueno, ahí se compone ese número de 14. Algunas industrias incluso lo calculan para arriba. Hoy veía en algunos países, hasta algunos calculan por cada empleado directo se generan 50 indirectos. Pero depende de cada industria, de cada mercado. Este estudio lo hicimos hace 1 año y medio con la Universidad de Itela. Y lo que nos dio es que por cada empleo directo uno podría estimar con mucha certeza que se generan 14 indirectos en todo el ciclo de producción. ¿Pudieron hablar con esto con las autoridades nacionales? ¿Se planteó? Lo ¿Está hablamos la conversación en algún lugar? Sí, por supuesto. No, a ver, en este sentido, la Cámara Cervecera se está ocupando un poco de liderar la gestión Claro. a nivel nacional. En esa Cámara estamos todos representados y activamente participando. Y después, en la provincia de Santa Fe, hemos tenido conversaciones con el gobernador Lifshitz, con el intendente Corral, por supuesto con diputados nacionales que nos representan en el Congreso, básicamente para contarles y mostrarles cuál es nuestro análisis, Claro. que ellos tengan la información. Obviamente después cada uno puede disentir en sus opiniones y está perfecto. Lo que no queremos es que no tengan la información que nosotros creemos que vale la pena considerar. Lo mismo estamos haciendo en otras provincias como Salta, Buenos Aires, bueno, Quilmes hace lo propio en Mendoza, Corrientes, que es lugares donde produce. Y entre todos, bueno, trabajamos para, por lo menos, poner muy en claro nuestra posición. Vemos que el vino tiene un lobby muy fuerte, es claramente un lobby muy fuerte, donde los gobernadores salen a defender con uñas y dientes. El otro día escuchamos Sí, claro. a Cornejo con la nata en una conversación donde puso blanco sobre negro lo que piensa la industria del vino, y siempre han tenido históricamente un lobby muy, muy poderoso. Y creo que por eso hoy son bebida nacional y tienen 0% de impuestos, y en Buenos Aires, cuando el resto de las bebidas con alcohol no puede publicitar en la calle, el vino sí puede. Claro. En una diferencia un poco extraña. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer y esa pelea la dará seguramente el próximo Congreso. Tendremos que hacer escuchar nuestra voz. El concepto, se utilizó un concepto, ahora no me viene a la memoria, pero de alimentos no sanos, Sí. ¿cómo era? El término. Sí, alimentos no saludables. No saludables. Sí. Es duro, lo tomaron, digo, pues veníamos del vino de declararlo bebida nacional hace, no sé, 2 años atrás, 3 años atrás, no me acuerdo cuándo, a este concepto. ¿Cómo lo tomaron? Es un concepto que maneja la OMS. Por supuesto que nosotros defendemos algo distinto, es decir, consumido con responsabilidad. Las bebidas con alcohol no necesariamente no son saludables, al contrario, y eso creo que hay dos como bibliotecas en el mundo médico. Si uno hablara de alimentos no saludables, quizás hay que meter un montón de otros alimentos que no están grabados impositivamente en la reforma que presentó el ministro. Y si uno tomara ese argumento, en general la OMS lo que recomienda es grabar impositivamente por cantidad de grado alcohólico que tiene el producto en sí, cosa que
en Argentina no estaría pasando, es decir, se presentó un argumento Claro. que en definitiva después no se condice con las alícuotas. Claro, tenés que tener el whisky más, el vino más. Y... Las espirituosas tienen más, pero en el caso de, bueno, el champán hoy tiene 0, el vino iría a 10 progresivamente, entonces eso no se condice con el argumento de la... Bueno, en de el caso de la balanza. cerveza tampoco es progresivo, es de No, golpe. es de golpe y es más de un 100%. Digo, en los presupuestos que uno arma de cara al año que viene, hay que hacer todo de nuevo. Claro, claro, Claro. claro. Gracias por venir, Juanpi. A usted por invitarme. Vamos a seguir el tema, por supuesto. Obviamente tiene que ir al Congreso todavía, digo, faltan varias instancias donde seguramente se dará el debate. Sí, Que seguro. está bueno lo que vos decías, digo, por lo menos tienen los legisladores nacionales la información para a la hora de poder tratarlo, contar con las herramientas necesarias. Gracias, Así Juan. es.